Hola compañeros y profesora, mi compañera Lina Chávez y mi persona Lino Bando les explicaremos acerca de las buenas prácticas en pesca. Buenas prácticas en pesca. Bueno, como ya sabemos, la pesca es una actividad que utiliza diversas técnicas para capturar especies acuáticas como peces, moluscos o diferentes tipos de mariscos y se lleva a cabo tanto en agua salada como dulce. Esto debido a que los productos hidrobiológicos o bien marinos son una importante fuente de proteína para el consumo directo en los seres humanos y sustentan una importante actividad económica ya que genera empleos e ingresos en varias partes del mundo, especialmente en zonas costeras. Bueno, la pesca es una actividad que desarrolló el hombre hace miles de años, específicamente en la Edad de Piedra, con el fin de satisfacer las necesidades alimenticias. Dicha actividad es caracterizada por la forma de recolección y la falta de instrumentos que se tenía durante esa época, ya que el ser humano capturaba los peces con sus manos, lanzas, flechas y arpones, situación contraria a la actualidad. No obstante, los nuevos descubrimientos y los avances tecnológicos que fue desarrollando el hombre con el transcurso de los años dieron paso a la pesca artesanal, que es aquella que generalmente se realiza en barcos pequeños como lanchas, botes o pangas y que utiliza comúnmente artes de pesca selectivas, características contrarias al tipo de pesca industrial, ya que ésta se realiza mediante barcos de gran tamaño, cuenta con mayor equipo y el proceso de los alimentos marinos están casi siempre a cargo de empresas comerciales. Bueno, esos avances le permitió al ser humano una captura más fácil y eficiente de los productos hidrobiológicos. Y a partir de la evolución que empieza a tener la actividad pesquera, es que se da a conocer a principios de 1890 las primeras evidencias científicas de la existencia de una reducción en las capturas de diferentes especies, lo cual reflejó durante esa época que el recurso marino estaba siendo utilizado más allá de lo racional. Esto conllevó a la aparición de diferentes organismos enfocados en la investigación pesquera y posteriormente a la creación de instituciones, leyes, decretos, manuales como el Manual de Buenas Prácticas Pesqueras, entre otros, con el propósito que las distintas instituciones y profesionales controlaran y regularan la actividad pesquera para evitar daños en los recursos naturales y en la salud de las personas. Bueno, en cuanto al conjunto de las buenas prácticas en pesca, se puede resaltar que estas se elaboraron en vista de los problemas que se presentaban en las diferentes etapas del proceso productivo pesquero, que van desde los proveedores de insumos hasta los consumidores. Esto tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas, con el fin de asegurar un compromiso multisectorial, sostenibilidad ambiental, comodidad social en los pescadores, crecimiento económico y prosperidad en los océanos y en las especies marinas. ¿Pero qué son exactamente las buenas prácticas en pesca? Bueno, estas consisten en emplear metodologías y criterios sostenibles, responsables y conservacionistas en todo el proceso productivo del pescado, que eviten en la medida de lo posible los impactos negativos sociales, económicos y ambientales. Asimismo, las buenas prácticas buscan proporcionarles a los pescadores un rol activo y una seguridad alimentaria a largo plazo, por ende permite una calidad de vida para los trabajadores sin dañar a los ecosistemas marinos y preserva la economía. Es importante identificar la conformación de la red de actores involucrados en la cadena productiva del alimento, puesto que para definir la buena praxis en la actividad pesquera se vuelve necesario tener conocimiento de la manipulación del alimento marino desde su procesamiento primario hasta el terciario. Y bueno, para garantizar las buenas prácticas en la pesca es fundamental que se ejecuten prácticas sanitarias y se tomen en cuenta las características biológicas de los recursos acuáticos, así como aspectos legales y comerciales. La red de actores en la cadena pesquera comienza desde los proveedores de insumos, que son los que se encargan de suministrar a los pescadores las herramientas necesarias para desempeñar la actividad. Seguido de este se encuentran las personas a cargo de extraer el recurso alimenticio, cuyo papel es fundamental para garantizar la sostenibilidad en el ecosistema y la inocuidad del sustento, ya que se encuentran altamente involucrados en la manipulación del alimento. Posteriormente se encuentran los comercializadores, quienes se subdividen en dos categorías, primarios y secundarios. En el primero se encuentran las pesquerías, mercados o restaurantes locales, mientras que en los secundarios se destacan por ser a nivel de ciudad, donde se incluyen hoteles y almacenes de cadena. Y finalmente, en el último eslabón se encuentra el consumidor, que son las personas que ingieren el alimento. Estos pueden ser de origen local, regional o internacional. Objetivos de las buenas prácticas en pesca. Bueno, el propósito de dicho tema es bien extenso.
dado que en la pesca los problemas o situaciones pueden presentarse en cualquier parte de la cadena productiva, por ejemplo, en la extracción, que es el inicio del proceso productivo, en la aplicación, que es la parte de manipulación, preservación, higiene y saneamiento del pescado, o en los resultados, que es cuando el humano consume el alimento. Por lo tanto, los objetivos de dicho tema abarcan varios ámbitos como el social, económico y ambiental. Entre los fines de las buenas prácticas en la pesca se encuentran que previene, regula y controla las acciones que se llevan a cabo en la actividad pesquera para evitar problemas en la salud de las personas y en el medio ambiente. Fortalece los hábitos correctos de manejo pesquero y de los recursos marinos. Impulsa una manipulación e higiene óptima de la materia prima para obtener alimentos inocuos. Preserva la biodiversidad marina, ayuda a acatar diferentes reglamentos, permisos, decretos, leyes, entre otras regulaciones que son esenciales para lograr una pesca sostenible. Conserva satisfactoriamente el trabajo de los pescadores artesanales e industriales, ayuda en el crecimiento económico, entre otros. Algunas de las buenas prácticas que se deben de emplear en la actividad pesquera en la etapa de extracción son las siguientes. Bueno, en cuanto a los proveedores de insumos, que son los primeros actores de la cadena pesquera, que a pesar que no están involucrados directamente con la pesca o con la manipulación de los recursos, poseen un papel sumamente importante, ya que abastecen a los pescadores con implementos necesarios como mallas, anzuelos, plomos, entre otros, para el desempeño de dicha actividad. Por lo tanto, un proveedor de insumos, al ser un actor involucrado en la cadena pesquera, tiene la responsabilidad de conocer la legislación con respecto a los tipos de artes de pesca reglamentarios y las fechas de veda. Esto se refiere a un periodo en el que se restringe temporal o espacialmente la pesca de ciertas especies marinas, con el fin de permitir la reproducción y la subsistencia de los animales acuáticos. Por ejemplo, en Costa Rica el periodo de veda este año fue del 1 de junio hasta el 31 de agosto. Y es de esta manera que un proveedor de insumos aporta positivamente al ejercicio de las buenas prácticas en pesca, lo cual también los beneficia. Algunas de las buenas prácticas en pesca con respecto al diseño y a la construcción de la embarcación son que permita una rápida y eficiente manipulación del pescado y que sea fácil limpiarla y desinfectarla. Además, debe disponer de agua limpia en cantidad suficiente para las tareas de limpieza. Que se cuente con un sitio adecuado para aplicar los métodos de preservación, ya sea por refrigeración con hielo, cremolada u otro, para evitar el deterioro del pescado. Debe de prevenir la contaminación y el daño físico del pescado con el uso de pernos y materiales no corrosibles. En la embarcación no debe haber animales domésticos como perros o gatos. Los residuos y desperdicios deben ser evacuados de la embarcación y desechados en contenedores adecuados al llegar a tierra. Debe contar con un sistema de evacuación de aguas como canales y tiene que contar con una área de distribución de combustibles y lubricantes. Asimismo, me gustaría destacar que según el reglamento de Costa Rica que se visualiza en la presentación, una embarcación debe de contar con una inspección técnica y certificado de navegabilidad al día, otorgado por el Departamento de Transporte Marítimo del MOP, con un certificado de matrícula otorgado por la sección de buques del Registro Público de la Propiedad. También tiene que contar con una licencia de pesca al día otorgado por Incopesca, con una constancia de estar incluido en el registro de buenas prácticas de manejo e inocuidad de los productos pesqueros de Incopesca y con un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, entre otros requisitos. Algunas de las buenas prácticas en pesca referente a los pescadores artesanales e industriales, que son los primeros actores involucrados en la manipulación del recurso y se podría decir que son los actores principales de la cadena pesquera, son el no extraer peces por debajo de la talla en que los peces se reproducen por primera vez. Esta es una buena práctica básica porque la captura de peces juveniles puede poner en riesgo la conservación de las especies de interés comercial, ya que no han alcanzado su madurez. Asimismo, se debe evitar la extracción de especies que se encuentran desovando. Es por ello que los peces que llegan al momento de desovar deben ser protegidos de la pesca, para que puedan dejar descendencia, para asegurar el reemplazo de los peces que ya fueron removidos y mantener las pesquerías en estado saludable. Otra es el usar artes selectivas y no capturar peces sin valor para la pesca. Estas artes selectivas se pueden rotar con el tiempo según la abundancia del recurso. Algunas de las artes selectivas son espinas de superficie, de fondo y vertical, anzuelos circulares o cuerda de mano.
Además, se debe tener un registro sostenido en el tiempo de la cantidad y talla de los peces que se capturan. Esto se refiere básicamente a la disponibilidad de información pesquera, ya que permite establecer las tendencias y diagnosticar el estado de los recursos. Entonces, el número de peces capturados da una idea de la variación de las poblaciones. La talla permite apreciar la composición de las poblaciones de peces y el peso se asocia a la rentabilidad que puede obtener el pescador. Es por ello que la obtención de dicha información facilita que se detecten problemas en el proceso productivo, lo cual permite adoptar medidas preventivas y favorece la influencia de los pescadores en los procesos de decisión y manejo. Y está el aplicar los principios de la pesca responsable, puesto que es importante que los pescadores respeten las reglamentaciones pesqueras, pero también que practiquen una pesca responsable aun si las regulaciones son inadecuadas, insuficientes o inexistentes, para evitar la sobrepesca o la destrucción de hábitats. La pesca responsable por parte de los pescadores representan el mejor reaseguro para conservar los recursos para su pesca sostenible. En cuanto a los aspectos personales que deben de cumplir los pescadores, se encuentran que los empleados deben vestir ropa de trabajo limpia y cómoda, como gabachas, botas, guantes, entre otros. La tripulación o el personal que labora en la embarcación debe contar con carnet de salud y curso de manipulación de alimentos o productos pesqueros autorizados por el INCOPESCA o Ministerio de Salud. No se debe fumar, comer, ingerir bebidas ni estar enfermo durante la faena de pesca. El personal debe realizarse anualmente un examen microbiológico para garantizar que no es portador de enfermedades infectocontagiosas y que tengan precaución con el aseo personal, como uñas cortas y limpias, ropa limpia, baño diario. De esta manera garantizará la calidad de los productos, ya que evita contaminarlos y por ende aumentará la calidad. Algunas de las buenas prácticas que se deben emplear en la actividad pesquera en la etapa de manipulación son las siguientes. En relación a las buenas prácticas en la pesca en cuanto a lo que es la manipulación del alimento, por mencionar nada más algunas porque son muchas, aquí primeramente tenemos el saber manipular y conservar el pescado, y para eso es sumamente importante comenzar desde lo más básico, que es el conocer e informarse sobre el estado de los recursos pesqueros. Aquí entra mucho en juego lo que es el transporte del producto, de dónde viene el producto y cómo viene ese producto, si el congelador en donde venía el pescado estaba muy expuesto al sol, a los rayos solares y el pescado pudo haber sufrido algún daño, descomposición, ¿verdad? O si por ejemplo el pescado fue transportado con otros productos que no son de su misma fuente, que no son del mar, por decirlo así, porque al final de cuentas todo esto también forma parte y es un factor importante en lo que es la manipulación del alimento. Luego otro punto por recalcar es mantener la temperatura constante de almacenamiento, es decir, mantener la cadena de frío, porque como ya lo hemos visto en clases anteriores, el pescado es muy rico en proteínas y por lo tanto es muy propenso a adquirir microorganismos y bacterias, ¿verdad? Por todas sus características biológicas. Y es de ahí donde radica la importancia de que el pescado se conserve siempre a temperaturas muy bajas, que siempre se mantenga en ese ambiente frío, en esa cadena de frío. Luego tenemos el limpiar y desinfectar los diferentes espacios, equipos y utensilios, que de hecho para los utensilios lo más recomendable es que estos sean de un material apropiado, que sean anticorrosivos y fáciles de limpiar por cuestiones de higiene, ¿verdad? Y para procurar la inocuidad del alimento. Y también ya por último tenemos el mantener los alrededores del negocio o cualquier lugar donde se esté manipulando el alimento que esté libre de aguas estancadas, maleza y basura, por lo mismo, ¿verdad?, de que los recursos hidrobiológicos son muy propensos a adquirir microorganismos y bacterias en cualquier lugar, y es por esto que estas buenas prácticas relacionadas a la manipulación del alimento aplican para cualquier persona, para cualquier lugar y para cualquier negocio independientemente de si es del sector comercial primario, comercial secundario, o sea, independientemente, por ejemplo, si es una pesquería del barrio o un hotel, todos sin excepciones, si van a manipular algún alimento, lo más idóneo es que se encuentren aplicando en conjunto todas estas buenas prácticas. Por otro lado,
Otra de las buenas prácticas pesqueras que se relacionan con este apartado de la manipulación es el agregar valor al pescado para mejorar los beneficios económicos, que de hecho este punto es muy importante porque es uno de los problemas más comunes que tienen los pescadores artesanales cuando hablamos de agregarle valor al pescado. Es que, por ejemplo, muchos pescadores por lo general no le hacen ningún procesamiento al pescado, se lo venden a comercializadores primarios o secundarios así tal cual como lo extrajeron del mar. No le quitan, por ejemplo, las escamas ni le quitan todo el organismo dentro, ¿verdad? Del pescado, por ejemplo. No los filetean, no le hacen ningún procesamiento, lo venden así como tal cual como lo extrajeron del mar, y esto sucede porque muchos no están capacitados, por decirlo así, para hacer ese proceso adecuadamente, o no tienen un espectro de compradores y por eso ellos ven más factible venderlos así sin ningún procesamiento y que se encarguen los comercializadores primarios o secundarios de eso, pero por lo tanto ellos lo tienen que llegar a vender a un precio más bajo. Entonces, digamos, esta buena práctica de agregarle valor al pescado, lo que pretende es que el pescador decida capacitarse adecuadamente y aprender a realizar diversos tipos de procesamientos al pescado con el fin de llegarlo a vender a un precio más alto y que pueda recibir más ganancias. Y con esta práctica también simultáneamente se pueden llegar a aplicar otras más específicas ligadas a lo sanitario, como mantener los productos crudos separados de los cocidos, ¿verdad? Que no haya ahí una contaminación cruzada, y desinfectar las herramientas del trabajo diariamente, y por último también estar realizando un continuo lavado de manos. Algunas de las buenas prácticas que se deben emplear en la actividad pesquera en la etapa del consumidor son las siguientes. Entre las buenas prácticas que existen en este apartado del consumidor se encuentra el promover la comercialización y el consumo del pescado local. A los pescadores, por decirlo así, les cuesta mucho insertarse al circuito comercial. Por eso aquí esta buena práctica, en síntesis, lo que pretende es incentivar a las comunidades autóctonas y también a la población nacional y extranjera a consumir el pescado local, el pescado que es extraído aquí y procesado aquí en nuestras zonas costeras, y que los consumidores al mismo tiempo incentiven a otros consumidores, valga la redundancia, a formar parte igual de esta iniciativa de consumir pescado local preferiblemente. Luego aquí abajo también tenemos algunas prácticas más específicas que nosotros como consumidores también podemos aplicar en conjunto, como el procurar consumir productos que provengan de una pesca responsable, variar el consumo del recurso, ¿verdad? Con el fin de permitir la reproducción de la especie, no sobreexplotarla, por decirlo así. Y por último, evitar el consumo de especies vedadas, ya que como había explicado mi compañera, en la fase de extracción hay temporadas establecidas para la pesca de determinadas especies, y evitando el consumo de esas especies en veda, nosotros como consumidores podemos garantizar la sustentabilidad biológica. Algunas de las buenas prácticas pesqueras en el ámbito social son las siguientes. Entre las buenas prácticas pesqueras que se asocian más al ámbito social, caben resaltar a estas tres que tenemos aquí, que en realidad las tres se relacionan mucho entre sí, como por ejemplo el asociarse, trabajar agrupados y formar cooperativas. Lo que hace es incluir a los pescadores al circuito comercial de un modo formal, que mediante ferias organizadas, por ejemplo, lleguen a aumentar sus ganancias, mientras que luego, por otro lado, el asociarse, conocer, discutir y actualizar la normativa pesquera también forma parte de las buenas prácticas. Siempre es importante que los pescadores se encuentren informados sobre las normativas, que sus opiniones sean tomadas en cuenta, y que también a la hora de actualizar esas normativas, todas esas leyes, reglamentos y decretos, siempre se consideren todos los factores que podrían ya sea beneficiar o afectar a los actores involucrados en la cadena. Luego, tener un manejo participativo de las pesquerías, involucrando siempre a los actores, a los pescadores en la toma de decisiones, que era lo que les comentaba, que siempre es importante que los pescadores se vean involucrados y que también aporten su conocimiento para diseñar junto a las autoridades las medidas que lleguen a garantizar la estabilidad social, económica y ambiental.
¿Qué resultados se pueden obtener al aplicar las buenas prácticas pesqueras? Bueno, como ya lo venimos explicando a lo largo de toda la presentación, las buenas prácticas pesqueras procuran asumir con efectividad el compromiso de aumentar la sustentabilidad biológica, procurar la viabilidad económica y garantizar la estabilidad social. Esos tres aspectos se correlacionan entre sí y por lo tanto no se puede dejar a ninguno por atrás, comenzando desde el ecosistema marino, quien es el que se encarga de proporcionarnos el sustento alimenticio. Con estos recursos hidrobiológicos se abren nuevas fuentes de empleo que permitan a los pobladores obtener ingresos económicos y mejorar su condición socioeconómica, garantizando de esta manera una seguridad alimentaria y por ende la salud y bienestar de las personas. Bueno, en cuanto al contexto de Costa Rica con las buenas prácticas en pesca, se tiene que en nuestro país la administración del sector pesquero es llevada a cabo por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, que es un ente público estatal que promueve y ordena el desarrollo de la pesca, la captura marítima y la investigación. Asimismo, esta institución elabora, vigila y da seguimiento a la aplicación de la legislación para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos. Incopesca es apoyado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el ente rector del desarrollo rural y agrícola que también incluye la pesca. Bueno, en el territorio costarricense se lleva a cabo la flota pesquera artesanal, industrial y la pesca deportiva. Sin embargo, la mayoría de los alimentos marinos capturados a nivel nacional provienen de pescadores artesanales. Además, es importante resaltar que dicha actividad productiva se realiza principalmente en el Océano Pacífico y que es en la provincia de Punta Arenas que se da la mayor actividad pesquera del país. Asimismo, se puede destacar la Ley de Pesca y Acuicultura, que es sumamente importante para el cumplimiento de las buenas prácticas en la pesca artesanal e industrial del país, puesto que esta ley tiene como objetivos promover, controlar y regular la actividad pesquera en cada una de sus etapas de producción y conservar los recursos hidrobiológicos para generaciones actuales y futuras, en donde ambos fines permiten un aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas y el bienestar humano. Bueno, acá les colocamos un cuadro que indica a las personas pescadoras acreditadas y referidas por Incopesca por provincia y género. Y bueno, observamos que en la provincia de Punta Arenas hay más personas dedicadas a dicha actividad en comparación con Guanacaste. La implementación de buenas prácticas en la actividad pesquera favorece potencialmente lo estipulado por la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que resguarda tanto los recursos naturales como la salud de las personas, garantiza que los pescadores, tanto artesanales como industriales, conserven satisfactoriamente su trabajo, obtengan un crecimiento económico equitativo, que no se vean afectados por el hambre y ayuda a preservar el buen desarrollo de la vida submarina. Es por ello que es importante cumplir con lo establecido en las leyes, en los decretos, en los reglamentos, como el Reglamento para el Programa Nacional de Certificación de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manejo de Productos Pesqueros para la Exportación y Mercado Interno, el cual menciona muchas de las buenas prácticas en la pesca que hemos mencionado a lo largo de la presentación. Este reglamento indica en el artículo 1 que el establecer dicho programa dictará las normas reglamentarias y administrativas requeridas para regular la pesca, procurando que no exista discriminación entre los productos hidrobiológicos para consumo doméstico y los destinados a la exportación. Entonces, Incopesca establece las normas requeridas por las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera y el Programa Nacional de Certificación va a coordinar y notificar formalmente los requisitos adicionales que deben de cumplir las embarcaciones pesqueras. Caso Costa Rica. Bueno, primeramente, antes de exponer el caso nacional, siempre es importante rescatar como el panorama general, ¿verdad? Y la razón del por qué esta problemática aún se encuentra vigente. Nuestro país, Costa Rica, es de los pocos países del mundo que posee una gran riqueza en atún. De hecho, este privilegio se encuentra mayoritariamente en el Océano Pacífico, razón por la cual la provincia de Punta Arenas es una de las zonas con mayor actividad pesquera, tanto artesanal como industrial en el país. Sin embargo, desde el año 2018 hasta todavía en la actualidad, los habitantes del pueblo costarricense, principalmente los pobladores de esta zona costera, han estado constantemente manifestando su inconformismo por el manejo que ha tenido el país en cuanto a las zonas marítimas protegidas que vendrían siendo los alrededores de la isla del Coco.
Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando exactamente en la zona marítima que los pescadores nacionales se encuentran tan molestos? Bueno, a modo de resumen, lo que está pasando en los alrededores de la isla del Coco y la costa pacífica es que desde hace tiempo aquí en el país, donde se encuentra todo ese recurso atunero, vienen muchas embarcaciones extranjeras y esas embarcaciones extranjeras lo que hacen es que vienen totalmente equipados, arrasan con toda la riqueza marina del país y tras de eso lo hacen de manera insostenible. Utilizan métodos altamente perjudiciales para el recurso marino y arrasan con todo sin importarles casi nada. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que el pescador nacional se queda sin nada de pescado prácticamente, o sea, además de generar daños al ecosistema acuático, van dejando a los nativos sin el producto que les genera esas fuentes de empleo. Todo esto, según comentaban los pescadores, sucede porque en la zona protegida no hay personal, ni equipo, ni recursos para mantener un control y una vigilancia en la zona, y es por esto que se llegan a proponer distintos proyectos en ley a favor de los pescadores nacionales, ¿verdad? Pero según comentaban ellos, nunca se hace nada, el gobierno nunca hace nada y todo siempre queda en papel y que más bien por el contrario comienzan a surgir ahorita nuevos proyectos que los ponen a ellos en una posición desfavorable en donde además se ve amenazado todo el sistema productivo del país. Referente a los resultados del caso, se obtuvo que las prácticas empleadas por las embarcaciones extranjeras para la captura de atún utilizaban metodologías de pesca insostenibles, específicamente la técnica de redes de cerco, las cuales son dañinas porque asesinan a muchas especies como las tortugas y los delfines, capturan en grandes cantidades e incumplen con los tamaños establecidos. Asimismo, se tiene que la flota nacional solo extrae el 5% de atún, mientras que el 95% lo capturan las embarcaciones industriales. Por lo tanto, la limitada cantidad de atún que pueden extraer los pescadores artesanales generó en dado momento que las comunidades costeras recibieran pocos ingresos económicos por la quiebra de negocios y desaparición de fuentes de empleo, lo que refleja también las pocas ganancias socioeconómicas que le quedan al país con la pesca atunera. Bueno, y debido a los impactos negativos que está ocasionando la flota industrial, se protegió la pesca atunera mediante el Decreto de Ordenamiento para el Aprovechamiento de Atún y especies afines en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico costarricense. Los efectos que produjo el decreto anteriormente mencionado es que generó una cadena de valor en los pescadores nacionales, redujo la captura incidental de otras especies marinas y ayudó en el avistamiento de delfines. Y en cuanto a los resultados que se desencadenaron por el anuncio que emitió el gobierno recientemente de ampliar los límites protegidos de la isla del Coco, se encuentra la molestia de los pescadores artesanales por la pérdida de trabajo que causaría los nuevos lineamientos, el enojo del personal encargado de la Cámara Costarricense de la Industria Atunera, ya que se presentaría un incumplimiento de los compromisos de exportación que posee el territorio costarricense por la prohibición de redes de cerco, la protección de más biodiversidad marina, que es un aspecto positivo, y la afectación del ámbito socioeconómico del país debido a la concentración de barcos en una misma zona. Y bueno, ya para concluir, queremos volver a resaltar, ¿verdad?, la importancia de implementar a cabalidad todas estas buenas prácticas pesqueras que ya mencionamos anteriormente a lo largo de toda la presentación. Aquí se llegó a destacar lo importante que es aplicar prácticas sanitarias que por más básicas que parezcan juegan un papel importante en todos los actores involucrados de la cadena pesquera, por lo cual destacamos lo importante que es la labor del profesional en salud ambiental en cada etapa del proceso productivo con el fin, ¿verdad?, de llegar a evitar problemas en la salud de las personas, en la economía del país y por último en el medio ambiente.